Volviendo a su palabra, la vida y la enseñanza de Jesús con el pastor Mario Villegas. Jesús hoy es nuestro ejemplo en un hombre que tuvo fe en Dios. Y bueno, ¿y por qué digo esto? Porque siempre hemos escuchado que hay que tener fe en Dios, pero no se ha enfatizado mucho la fe de Dios en la persona de Jesús. La salvación, dice la Escritura, es por fe en Cristo. Pero si Cristo no hubiera tenido fe, no podríamos salvarnos. Entonces tenemos que llegar a la conclusión que somos salvos por la fe en Cristo y por la fe de Cristo. Porque si Cristo no hubiera tenido fe y hubiera dependido de su Padre, nos perderíamos, porque no hubiera sido nuestro sustituto. Entonces repito, hoy Jesús es el modelo de fe, de confianza, de dependencia de Él en su Padre Celestial. Y hoy necesitamos tomarlo como modelo de dependencia, de confianza en su Padre Celestial. La palabra de Dios lo afirma y vamos a mirarlo por un instante en el libro de Gálatas, capítulo 2 y el versículo 16, y luego leemos el 20. Dice la Escritura: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, está diciendo que hemos sido salvos por la fe de Jesucristo. O sea, la fe que Él tuvo como hombre encarnado, siendo Dios, para depender de su Padre Celestial. Vamos entonces a estudiar la fe de Cristo, la que Él tuvo y la que nosotros debemos de tener. No solamente confiar en Cristo, sino también tener la fe de Cristo. La confianza que Él ejerció diariamente en Él. Por esto mismo el apóstol Pablo aquí en Gálatas 2:20 lo reafirma y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente el apóstol Pablo afirma que él ha sido salvado por la fe de Jesucristo. Hoy necesitamos aprender de Jesús y estamos mirando esa fe que él tuvo en su Padre Celestial. Cómo él dependió de su Padre Celestial. Cómo vino a esta tierra para aceptar esa misión y ese desafío. En el libro de Lucas capítulo 1 y versículo 35, a la Virgen se le dijo: el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Jesús aceptó ese desafío y eso es fe. Reconoció que Él venía del Altísimo, pero era un hombre, hijo, dependiendo del Padre. Él es Dios, pero esa palabra Padre se toma ahora delante de nosotros para que entendamos esa relación que hay en el cielo. Y como un hijo vino sumiso a un Padre, Padre Celestial. Ahora la Sagrada Escritura sigue hablando de Él, que Él fue sumiso para depender de lo que ocurriera en su ministerio. En el libro de Mateo capítulo 8 y versículo 20, Él dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, y yo no tengo donde recostar mi cabeza. Jesús se sometió a la dependencia de la caridad de las personas. Alguien podría decir: bueno, si te envían a una misión, te van a dar todo lo que necesitas. Pero el cielo envió a Jesús para que reconociera la dependencia diaria con su Padre Celestial, aún para las necesidades físicas. Y eso se llama fe, porque la fe es depender de Dios. La misma Biblia lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el Señor quiere agradar a su Padre Celestial y acepta esa misión
Como lo dice el libro de Lucas 19:10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús tuvo que enfrentar toda carga que un ser humano enfrenta, y son las tentaciones diarias. Y el hecho de que Él venía como el Hijo de Dios no le cohibía de que lo enfrentara a Satanás y que lo atacara a Satanás. En el libro de Mateo capítulo 7, versículos 4 en adelante, se mencionan esas tentaciones. Y uno se pregunta, bueno, ¿Satanás está tentando a Dios? Sí, Jesús era Dios, pero recordemos, como dice Filipenses 2:5 en adelante, que Él se despojó de ese derecho de ser Dios y se hizo uno con nosotros. Por lo tanto, era un ser humano, pero era también Dios, pero no usó su derecho de ser Dios. Se hizo un hombre y aún un siervo, y por eso Satanás lo ataca. Pero Jesús cumple su propósito. Dependiendo tanto de su Padre y de la palabra, responde con un escrito está. Y dice, escrito está. Cada tentación que Él enfrentó, respondía con un escrito está. O sea, creyó en la palabra de Dios. El mismo Jesús lo había afirmado y había dicho, escudriñad las escrituras en el libro de Juan 5:39. Búsquenme a mí ahí. Y si Él estaba en la escritura, Él tenía que aprender la escritura. No porque no la supiera, sino porque tenía que volver otra vez a aprender la palabra de Dios, a someterse a la palabra de Dios. Pero también Jesús, para cumplir esta gran misión y para tener esa confianza en Dios, tenía que también reconocer que aún en sus temores como hombre, dependía de su Padre para fortalecerse. En Mateo capítulo 16 y el versículo 21, Jesús le dice a los discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y tenga que padecer. Eso es fe. Creer que el Padre lo iba a ayudar hasta lo último y tenía que ser sacrificado en una cruz. Y lo aceptó por fe, de que dependiendo de su Padre, llegaría hasta la cruz. Aunque los discípulos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Los discípulos se preguntaban, ¿y Él por qué tiene que padecer? Pero Jesús venía para cumplir una misión y la aceptó con fe, con confianza. Tanto fue su dependencia, que dice el libro de Juan capítulo 5, versículo 30, que Él venía a hacer solo la voluntad de su Padre. Nada podía hacer que fuera de Él. Tenía que depender de su Padre. Y en el libro de Juan capítulo 6, versículo 38 al 40, vuelve y reafirma, he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Eso es fe. Porque cuando usted se somete a otro, a aceptar su voluntad, eso es fe, es obediencia, es compromiso. Pero esa era la fe que Jesús tenía y que nosotros tenemos que tener. Cada día su fe aumentaba estudiando la palabra de Dios, orando con su Padre. Aumentaba compartiendo con otras personas. Y Él dice que vivió una vida de fe consagrada a su Padre. Recordemos en Marcos 1:35 dice, muy de mañana se levantaba para ir a hablar con su Padre a través de la oración. Dependió totalmente de la ayuda divina del Espíritu Santo. En Hechos 10:38 dice, fue ungido por el Espíritu y todos los milagros que hizo fue porque el Espíritu Santo lo guió, no porque Él realmente tenía el derecho de ser Dios y entonces hacía los milagros. Pero aquí vemos cómo Jesús dependió tanto del Señor, que dice en Filipenses 2:8, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tuvo tanta confianza en su Padre que aún mirando la muerte, confió en su Padre. Y eso es fe. Porque la verdadera fe no se basa en una religión. La verdadera fe se basa en una relación. Y eso fue lo que ocurrió con Jesús. Fue tan profunda su relación con su Padre que Él pudo llegar al final dependiendo totalmente de su Padre. Y por eso entonces en ese hermoso mensaje que está en el libro de Juan capítulo 17,
Él comienza ahora a decir, al agradecer a su Padre Celestial, porque está a punto de terminar la misión que el cielo le ha encargado. Dice el libro de Juan capítulo 17, los versículos 1 hasta el 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora en que glorifiques a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Llegaba el momento del sacrificio final. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, dice el versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estaba terminando la misión. Por fe la estaba cumpliendo. Y dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús se despojó a sí mismo para darle la gloria a su Padre. Eso es fe. Fue por la fe que él tuvo en su Padre que hoy hay salvación, que hoy todos somos salvos a través de los méritos de Cristo. Si Jesús no hubiera dependido de su Padre, si Jesús no hubiera cumplido la misión por fe, nos perderíamos. Hoy entonces el Señor nos dice en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El desafío para hoy es: tengamos la fe de Jesús. Tengamos la dependencia de Jesús en su palabra, la dependencia en la oración con su Padre. Tengamos la fe de Jesús para aceptar la misión que cumplió. Y tengamos la fe de Jesús hoy para decirle: Señor, úsame también en tu servicio. Aumenta mi fe. Que hoy confiemos en el Señor y salgamos bendecidos para bendecir a otras personas. Tengamos la fe de Jesús para un día ser salvos por la fe en Jesús. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.